Perfecto. Buenos días nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre las consultas sobre incidencias en obra, antes llamadas consultas de obra, en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas 32069. Voy a tratar de ir desde lo más general hasta algunos puntos específicos, a efectos de verificar cómo este articulado nuevo, las nuevas reglas de juego sobre estas consultas han cambiado un poco y qué conceptos deberíamos tener en cuenta al momento de formular las mismas, absolverlas o quizás en miras a generar o administrar algún reclamo que pueda suscitarse. Bueno, en cuanto a la definición, si nosotros buscamos en la ley, en el reglamento, en el anexo de definiciones, no encontramos una definición puntual sobre qué significa una consulta sobre incidencia en obra, pero sí sabemos básicamente cuáles son los efectos en base a ciertas opiniones, ¿no? Entonces, podemos decir que una consulta sobre incidencia en obra es básicamente este mecanismo oficial a través del cual el residente traslada o comunica al inspector o supervisor ciertas observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones o necesidades de definición en cuanto a la información técnica del expediente técnico. Partiendo también por lo general, se ha mencionado, ya no estamos ante la denominación de consulta de obra, ahora el reglamento las ha denominado consulta sobre incidencias en obra. Y aunque parezca un poco evidente, el articulado empieza diciendo que estas consultas se hacen a través de el cuaderno de incidencias, antes cuaderno de obra, y por lo tanto no pueden ser emitidas en principio a través de cartas o documentos externos. He visto muchos casos donde ciertos contratistas, centros residentes, suelen trasladar únicamente las consultas a través de cartas, a través de ciertos documentos, pero no utilizan el cuaderno de obra digital, el cuaderno de incidencias, ¿no? Antes era entendible porque existía un cuaderno físico, pero ahora ya la normativa se ha adaptado, indica necesariamente que estas consultas se materialicen a través del cuaderno. Si es que no iniciamos el procedimiento a través del cuaderno de obra, podríamos estar expuestos a que existe una invalidez del procedimiento, las consultas se den por no presentadas, el residente, evidentemente, al no cumplir el procedimiento, asumirá cualquier demora en cuanto a la respuesta o la absolución relacionada, y el supervisor, como es obvio, si es que no se cumple el procedimiento de elevar la consulta en el cuaderno de obra, podrá rechazar válidamente tramitar cualquier consulta relacionada. Entonces, estando todavía en el tema general, estos son para mí algunos asientos modelos que considero que inician el procedimiento de emitir una consulta en el cuaderno de obra. En estos asientos ustedes pueden ver, se hace referencia al número de asiento, normativa relacionada y se adjunta la consulta tanto en formato editable como en formato PDF suscrito, ¿no? Lo anterior se ve sustentado en que la Directiva 017-2025 del órgano especializado en las contrataciones públicas eficientes ha establecido ciertos rotulados para diversos asuntos de obra, y entre ellos el rotulado de consultas y respuestas a consultas, por lo que es evidente de que este procedimiento de emitir una consulta y de absolverla deberá siempre canalizarse a través de este cuaderno de incidencias. Entrando en materia, el artículo 190 del nuevo reglamento establece que las consultas se dividen en dos, básicamente aquellas que no deriven en una modificación al expediente y aquellas que sí es probable que modifiquen el mismo. En las consultas que no se requiere modificación al expediente técnico, el supervisor las absuelve de manera directa, vía cuaderno de obra, hay un plazo menor de 5 días, y en las consultas que sí requieren alguna modificación, el reglamento establece de que toda consulta que podría devenir en alguna modificación del expediente técnico tiene que estar acompañada sí o sí de un informe técnico, lo vamos a ver a continuación, para que evidentemente se eleve a la entidad, perdón, y se eleve al proyectista para su postura. Entonces, este es el primer tema contingente, lo establecido en el artículo 190.2, que señala que cuando existe una consulta de obra que puede devenir en una modificación al expediente, el contratista está obligado a presentar un informe técnico. De caso contrario, la consulta no es atendida. Entonces, acá vienen ciertas interpretaciones porque el reglamento ni la ley definen lo que se debe entender por informe técnico. Entonces, ciertos supervisores, ciertos representantes de la entidad suelen entender que el informe técnico que acompaña la consulta que puede modificar el expediente técnico tiene que acompañar también o tiene que incluir una propuesta de solución.
Es decir, el contratista no basta, por ejemplo, que advierta una deficiencia en la consulta, sino que también debe proponer cómo se soluciona la misma. Acá cabe una reflexión, es que ¿quién se encuentra en mejor posición contractual para emitir el informe técnico y una solución técnica de manera conjunta? ¿Es el contratista? ¿Será la entidad? ¿Será la supervisión? Para ello, conviene ver ciertas responsabilidades contractuales establecidas en la propia ley para verificar, como les he mencionado, si es que el informe técnico es simplemente una advertencia de la deficiencia, una advertencia de algún contenido oscuro del expediente técnico, o necesariamente debe ir acompañado junto a una solución técnica. Entonces, si verificamos un poco lo que dice la ley y el reglamento sobre las responsabilidades contractuales de los actores, entre ellos el proyectista y el contratista, para el caso del proyectista, el artículo 69 de la nueva ley establece que él mismo es el responsable de los errores, deficiencias o vicios ocultos que presenten del expediente técnico que él mismo formuló. Establece a la entidad un plazo de reclamo no menor de 3 años si se presentan estas contingencias. Por el lado del contratista, por su parte, el reglamento en el artículo 158 establece que el ejecutor, el constructor, el contratista, solo ha sido contratado para la ejecución de obra y esta contratación se da, como es evidente, una vez que se tenga un expediente técnico aprobado. La norma literalmente señala de que el contratista solamente es responsable del componente ejecuta, es decir, la ejecución de la obra. A su vez, el reglamento precisa que cualquier responsabilidad por esto que hemos visto, errores, deficiencias o vicios ocultos, la misma tendrá que ser asumida por la entidad. Entonces, solo viendo las responsabilidades contractuales que se establecen en el expediente técnico, podemos decir de que este informe técnico que solicita el articulado sobre consultas no debería llevar en principio una solución acompañada por el contratista, sino más bien debería buscar que se remita la misma por parte de la entidad o del proyectista. Si vamos un poco más allá o un poco más atrás, quizás el nuevo reglamento, como los anteriores reglamentos, tiene su propia definición sobre lo que se debe entender por expediente técnico. El reglamento de esta nueva ley, el anexo de definiciones del reglamento de la ley, mejor dicho, establece que el expediente técnico es este conjunto de documentos que primero definen de manera adecuada lo que se va a ejecutar en la obra y segundo, proporcionan información coherente y técnica. Entonces, solamente con las primeras ideas de esta definición se puede mencionar de que el expediente técnico debe proporcionar información suficiente, información coherente y técnicamente correcta. Estas definiciones o qué se debe entender por estos conceptos no están establecidos de manera literal en el anexo de definiciones, pero por algunas opiniones anteriores del OCE, sabemos que se debe entender por información suficiente, coherente o técnicamente correcta. En cuanto a información suficiente, tengan en cuenta de que será un expediente técnico suficiente en cuanto al contenido del mismo, si es que transmite toda la información necesaria e idónea para el contratista pueda ejecutar el proyecto sin necesidad de recurrir a otros documentos o estudios complementarios, ¿no? Siguiente, será coherente si es que la propia información del expediente no se contradice o son incompatibles entre sí. Y por último, será técnicamente correcta, primero, si es que no hay una contradicción contra normas de ingeniería. Y segundo, especifica el OCE, anterior nombre del ente regulador, si es que lo establecido en el estudio de mecánica de suelos, por ejemplo, con referente a las condiciones de ejecución del lugar del proyecto, a las condiciones reales del terreno, son o reflejan adecuadamente la realidad. Entonces, ¿por qué es importante esto que tiene que ver con las consultas? Principio, todo expediente técnico, como hemos visto, debe tener información suficiente, información coherente e información técnicamente correcta. Y si es que no lo tiene, estamos ante una deficiencia que podría ser resuelta fácilmente a través de una consulta sobre incidencias en obra. El siguiente matiz es verificar si no es el contratista quien tiene que dar la solución técnica al momento de emitir el informe técnico de la consulta, será la supervisión. En lo personal, yo he visto ciertos extractos de términos de referencia de supervisión de obra, donde la entidad le transmite esta responsabilidad, le asigna la responsabilidad a la supervisión de subsanar las deficiencias del expediente. Entonces, al igual del contratista, la supervisión tampoco ha sido contratada para, perdón, dicho, para absolver o corregir deficiencias del expediente, sino más bien para advertirlas de una manera adecuada o de una manera oportuna.
Entonces, hay esta costumbre de la entidad de tratar de que la supervisión y el contratista suplan la responsabilidad de, el proyectista, lo cual considero que no es acorde a las responsabilidades de la normativa. ¿Qué sí debería tener este informe técnico de consulta, que es el solicitado por la norma al momento de que el contratista emite o eleve una consulta que podría modificar el expediente técnico? Para mí, básicamente tres apartados relacionados a este informe son que se referencie a qué documentos técnicos se está señalando, que el contratista pueda desarrollar y advertir solamente la información que considere insuficiente, técnicamente incorrecta, incongruente, no prevista en el expediente o sobreviniente a la formulación, y por último, que se indique de manera adecuada qué se está requiriendo en la consulta, ¿no? Más no esta propuesta de solución que algunos supervisores o entidades entienden que debe acompañar necesariamente al informe técnico de consulta. Y no es una opinión actual, es una opinión anterior, la opinión 207-2018. En esta opinión se le consultaba al OCE si es que alguna consulta podía devenir en la solución técnica por parte de la entidad o esto se debe adjuntar. Y si nosotros leemos lo que señala esta opinión, se desprende de que las consultas estaban orientadas a obtener una solución técnica por parte de la entidad y no al revés, no es que el contratista tenga que emitir la misma, sino por el contrario, deberían ser remitidas en última instancia tanto por el proyecto como la entidad. Entonces, saliendo de este requisito para consultas que podrían modificar el expediente técnico, les presento el nuevo flujo de consultas sobre incidencias en obra. Este flujo comienza con la consulta emitida por el contratista a través del residente en el cuaderno en el cuaderno de incidencias. Si es que la consulta no modifica el expediente técnico, el supervisor lo absuelve en 5 días. Si es que la modifica, hay un primer filtro, el verificar de que adjunte un informe técnico. Si es que lo adjunta, el supervisor nuevamente en 5 días da su postura, le emite la entidad tiene un segundo filtro, que es verificar, lo vamos a ver un poco más adelante, si es que el proyectista aún puede absolver la consulta o no. ¿Cuándo el contratista la puede absolver? Bueno, en principio, el reglamento dice de que el proyectista únicamente tiene la obligación de contestar o absolver las consultas si es que nos encontramos dentro del siguiente año como máximo desde que se ha emitido la conformidad del expediente técnico. Es decir, emitimos la conformidad del expediente técnico, perdón, solamente en un año siguiente el proyectista está obligado a absolver la consulta. Luego de ello se remite a la entidad y la entidad absuelve la consulta al contratista. Todo este flujo, en el peor de los casos, hay un plazo legal de 21 días como máximo para absolver la misma. Entonces, esto es lo que mencionábamos. El artículo 190 limita la responsabilidad del proyectista a únicamente un año posterior desde que se le ha dado la conformidad del expediente técnico para que este proyectista esté obligado a absolver la consulta. Luego de ello, será la entidad, a través de su área de estudios, quien se encargue únicamente de absolver cualquier consulta relacionada que pudiera impactar en la modificación del expediente técnico. Entonces, yo estimo que esto no es adecuado, se le está quitando la responsabilidad o limitando temporalmente la responsabilidad al proyectista en cuanto a absolver cualquier emitido, y a su vez estamos recargando a la entidad a través del área de estudios para que las mismas únicamente sean el filtro último para absolver las consultas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en la mayoría de casos, desde que se aprueba o se da la conformidad del expediente técnico hasta que inicia el plazo de ejecución, pasa más de un año, un año calendario, ¿no? En ese sentido, en la mayoría de proyectos, a partir de ahora, va a ser la entidad quien absuelva de manera única la consulta. El proyectista ya no va a estar obligado a absolverla por este límite temporal que ha establecido la propia normativa. Bueno, el reglamento también establece cuál es el flujo de la consulta sobre incidencias en obra en sistemas de entrega solo diseño y construcción, que es aquel a través del cual el contratista elabora el expediente técnico y a la vez ejecuta el proyecto. El contratista, cuando realiza la consulta, acompaña en la misma con la opinión del proyectista. Se remite a la supervisión tiene un periodo de un plazo de 5 días para absolverla. Con opinión de la supervisión o sin la misma, la entidad tiene un plazo de 5 días para absolver la consulta y todo este
proceso de consultas en sistema de entrega de diseño y construcción únicamente dura 10 días como máximo. Bueno, esta es una nota que se ha eliminado del anterior reglamento, básicamente de lo que era el artículo 193.2, que establecía de que si existía una falta de respuesta del proyectista, si es que la misma no se materializaba, si había vencido el plazo legal para que el mismo responda, el contratista tenía una obligación posterior, que era que ante el transcurso del plazo legal, el transcurso del plazo máximo, tenía el contratista que, dentro de los 2 días siguientes, pedirle a la entidad, acudir a la entidad que la misma se pronuncie sobre la falta de respuesta. Esto se ha eliminado, evidentemente no era eficiente que el contratista, quien sufre una falta de respuesta técnica, tenga que después emitir una carta, emitir una comunicación a la entidad pidiendo la respuesta. Y la lógica detrás de esta eliminación es que la directiva 017-2025 sobre cuadernos de incidencias ya le da, como ustedes saben, el acceso para que visualicen los asientos del cuaderno de obra al coordinador de proyecto, al administrador de proyecto, al coordinador de la entidad y a diversos funcionarios de la entidad a efectos de que los mismos puedan hacer cualquier control y seguimiento, ¿no? Entonces, todo asiento del cuaderno de obra que emite tanto el residente como el supervisor pueden ser visibilizados y deben ser visualizados por los funcionarios encargados de la entidad, entre ellos tanto las consultas que se realicen como las absoluciones que realice la supervisión. Otro punto importante es que el reglamento, como ha acostumbrado en anteriores reglamentos, establece que la consecuencia en que transcurra el plazo legal sin respuesta de esta consulta le genera el derecho al contratista a solicitar una ampliación de plazo. Evidentemente, esta ampliación de plazo se da, en principio, desde la fecha en que se impacta la partida crítica relacionada a la partida indefinida por esta demora en la solución de consulta. Entonces, en principio el reglamento lo que nos está diciendo es esto, ¿no? El contratista en el día cero emite la consulta, eleva la consulta en el cuaderno de incidencias, hay un plazo de 20 días máximo, un plazo legal de 20 días que tanto la supervisión como la entidad tienen que actuar para responderlo en un menor tiempo, pero en caso se exceda estos 21 días y siempre que la partida relacionada se vuelva crítica, le da derecho al contratista de hacer un reclamo por extensión de plazo hasta el día en que se absuelve efectivamente la consulta. Entonces, si ustedes ven el periodo de ampliación de la derecha, el mismo inicia cuando la partida se vuelve crítica y termina cuando se absuelve efectivamente la consulta relacionada. El reglamento va más allá. No basta con que la partida se impacte, sino que ahora pide un deber de diligencia al contratista. El artículo 190.5 le pide al contratista de que formule las consultas de ahora en adelante con la anticipación suficiente para no afectar el programa de ejecución, el cronograma GAN, el cronograma de barras del proyecto. Entonces, en principio, el reglamento ya solicita que el contratista sea diligente al momento de la oportunidad de presentar su consulta relacionada, que puede modificar el expediente técnico, o alguna consulta sobre indefinición o relacionada. Por último, el reglamento cierra el apartado de ampliaciones de plazo en cuanto a la demora en absolución de consulta, indicando de que el contratista no puede alegar afectación a la ruta crítica, no puede alegar algún impacto, alguna desviación en el plazo por los plazos legales de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? De que aun si tengamos una partida crítica y surge la necesidad de emitir una consulta de obra, no puedo decir de que el periodo de 21 días me está impactando la ruta crítica porque como contratista en principio no fui diligente en emitir la consulta de manera previa y por lo tanto los 21 días de plazo legal que tiene la entidad de la supervisión resolver la consulta no son considerados en el impacto reclamable del contratista. Esta precisión, esta nueva definición del proyecto se ha replicado en anteriores opiniones, entre ellas la opinión 011-2020, que establecía lo mismo, de que el plazo legal que tiene la entidad para responder o absolver la consulta no será considerado dentro del plazo reclamable en una solicitud por demora en ampliación de plazo. ¿Qué se busca evitar? Se busca evitar de que el contratista, como suelen hacerlo, en algún momento emitan 40, 30 consultas, sobrecarguen a la entidad y busquen de manera no colaborativa obtener reclamos por demora en absolución de consulta. Lo que está diciendo la norma para graficarlo es esto, ¿no? Tenemos una partida crítica, una partida sin holgura,
el día cero nosotros emitimos la consulta cuando la partida ya era crítica y la misma, evidentemente, como está sujeta o necesita una respuesta, quizás por indefinición, esta partida no se va a poder ejecutar. Como es crítica, me va a desplazar el plazo final de obra y solamente es reclamable a partir del día 22, es decir, que se venzan los 21 días del plazo legal hasta que se absuelva la consulta. Entonces, en principio, no va a importar mucho si la partida es crítica o no es crítica para pedir alguna ampliación de plazo por una demora en la absolución, sino que se tiene que extraer el plazo legal que tiene la entidad de la supervisión para responder la consulta de una próxima solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Entonces, acá hay un tema que surge la duda, es que evidentemente no todas las consultas se pueden prevenir, no todas las consultas son previstas, hay hechos imprevistos que generan que el contratista, a pesar de haber sido diligente con definir de repente la ingeniería, se genere de manera imprevista, como he mencionado, la necesidad de emitir una consulta. Entonces, por ejemplo, si estoy ejecutando una excavación masiva y encuentro unas redes que no eran parte del expediente técnico, unas redes que no estaban contempladas en el mismo, tendré que hacer la consulta. No me parece justo, no me parece equitativo de que ante consultas imprevistas se tenga que incluso quitar los 21 días de plazo legal que tiene la entidad para absolver la misma, ¿no? En resumen, habrá que ver caso por caso si es que las consultas fueron imprevistas o fueron previstas o pudieron ver con anticipación a efectos de verificar cuánto plazo correspondería a un contratista por las demoras en la absolución de consulta. Bueno, uno de los temas nuevos también, y saliendo ya del proceso de consulta, es que el artículo 162 del reglamento establece que los proyectos de ejecución de obra ahora pueden tener ciertos incentivos, ¿no? El primero de ellos, y aunque no está relacionado, lo voy a mencionar, es que aquel contratista que termina la obra de manera adelantada antes de su plazo final de ejecución tiene derecho a que se le reconozcan todos los gastos generales hasta por el plazo programado. Esto es obligatorio. Lo segundo es que aquel contratista, aquella supervisión que cumplan con determinados estándares ambientales y de seguridad, tienen la posibilidad, si es que la entidad lo establece en los documentos del proceso de selección, de ser bonificados hasta el 1% de su contrato si cumplen con esos estándares. Y entrando en materia, y únicamente para la supervisión de manera facultativa por la entidad, lo puede establecer o no en los documentos del proceso de selección, aquella supervisión que es ágil, que responde a las consultas sobre incidencias en obra, que responde a aquellas modificaciones contractuales en la mitad de su plazo, podrá recibir una bonificación de hasta el 3% de su contrato. Quiero terminar con algunas consultas que siempre suelen emitirse en lo relacionado a las consultas sobre incidencias en obra, antes llamadas consultas de obra, ¿no? Entonces, lo primero es que se suele consultar, se suele dirimir si es que toda necesidad de prestación adicional de obra requiere previamente que el contratista realice una consulta. Es decir, si es que antes de emitir una necesidad o de que partir la necesidad de una prestación adicional, el contratista debe necesariamente hacer la consulta para que la entidad le confirme a través de la consulta. Y la respuesta es que no, no es necesario. Si nosotros advertimos que existe una deficiencia evidente, podemos acudir a lo establecido para emitir y confirmar la necesidad de una prestación adicional y establecer todo el proceso de la elaboración del expediente técnico del adicional a quien le corresponde y los procesos de aprobación. No es necesario entonces de que el contratista emita previamente una consulta para saber de que se necesita una prestación adicional. Sin embargo, y a efectos de que, se le remita de manera anticipada la postura de... Alguien está rayando las diapositivas, creo que es Luis Pejerrey. Sí, por favor. Entonces, bueno, no importa, seguimos. Entonces, como recomendación, siempre es bueno de que el contratista, de que la supervisión realice una consulta previa a efectos de que el proyectista y de que la entidad definan de manera anticipada cuál va a ser la solución técnica, remitan los nuevos planos, remitan las nuevas especificaciones y con eso será más fácil formular el expediente técnico de la prestación adicional. Las últimas o las siguientes dos consultas es que primero se surge la duda si una consulta puede terminar en que la entidad simplemente indique que se necesita una prestación adicional sin absolver la misma y si surge una consulta
y la entidad únicamente indica de que se necesita una prestación adicional sin absolver la consulta técnica que se realizó, se puede entender o no que la consulta fue absuelta, ¿no? Entonces, regresando a la opinión 207-2018 y a la lectura de los párrafos que la contienen, nos da a entender de que primero es necesario que la consulta sea absuelta para que de manera posterior la entidad pueda dirimir o no si es que se necesita una prestación adicional relacionada. Entonces, a la consulta, y yo tengo una postura personal sobre esto, podemos compartirlo o no, es que para mí una consulta no debería terminar en la indicación de que se realice una prestación adicional, sino por el contrario, si se solicita una solución técnica, la entidad puede emitirla. Y por lo tanto, si es que hay una consulta técnica y no me la absuelven o simplemente me indican que es una prestación adicional, yo como contratista puedo dar por no absuelta la misma. Todo lo que hemos visto acerca de la solución técnica, acerca de que quién es el encargado de emitir o de levantar las deficiencias, qué contiene el expediente técnico, pueden aterrizar a ciertos reclamos a nivel de impacto, ¿no? En principio, la falta de respuesta de una consulta puede venir en una indefinición técnica, puede venir en la demora en la absolución de consultas, puede venir, evidentemente, si esta deficiencia se materializa en una prestación adicional en que exista un plazo superior, un plazo extra al momento de elaborar el expediente técnico del adicional, puede venir en la demora de la aprobación del expediente técnico del adicional y puede finalmente necesitarse un mayor plazo por la ejecución del expediente adicional. Entonces, todas estas cinco posibles circunstancias de ampliación de plazo surgen evidentemente porque no se tiene definido una determinada solución técnica para un caso en concreto que en principio nace, como hemos visto, a través de una consulta sobre incidencias. Entonces, con esto paso a terminar el conversatorio y quedo atento a alguna consulta que puedan tener. Muchas gracias.